días, somos Infraero Design de la Universidad Aeronáutica en Querétaro y el día de hoy les presentaremos nuestro proyecto para la competencia de Design MX 2026. De esta manera es que el equipo presenta a COOT, en honor a la cultura maya y cuyo significado es águila. El proceso de diseño se basó en la metodología de la rueda de diseño de Reimer, dividiendo el proyecto en 6 etapas. Durante el periodo de esta competencia, el equipo tomó una estructura multidisciplinaria, dividido en 8 áreas, incluyendo nuevas como cargas y manufactura. El año pasado el equipo participó en SAE Brasil Aero Design. Por ello, se comenzó a trabajar en el proyecto en noviembre, estableciendo tiempos para cada fase, asegurando la validación, confiabilidad y ejecución del proyecto en todas las etapas. En el análisis de riesgo se aplicó un modelo cuantitativo que anticipó impactos económicos y organizacionales, validando la viabilidad técnica y financiera, permitiendo replicar los modelos de análisis y gestión en futuros proyectos. Las alianzas estratégicas redujeron gastos del equipo un 29.6% para aeronave, clave ante tiempos y recursos limitados. En 2025, el equipo consiguió su 5º campeonato nacional de la categoría regular. Para este año se estableció como objetivo conseguir el 6º campeonato del equipo. De la pasada edición se identificaron las áreas de mejora en el reporte técnico, dándoles mayor seguimiento y enfoque en los procesos de validación de diseño y redacción. Tras el análisis del reglamento, se definió como factores clave de diseño el límite de potencia, la altura máxima y la eficiencia estructural, siendo este último el factor principal en el que se basaron las decisiones de diseño. Con este análisis se busca para esta competencia el diseño, manufactura y pruebas de una aeronave de alta eficiencia estructural que supere la marca del año pasado, así como en primer lugar en todos los grupos de la competencia. El análisis de requerimientos toma en cuenta el análisis de puntuación, bibliografía, retroalimentación de las últimas competiciones y la experiencia del equipo mediante un QFRI, transformando esto en blancos de diseño que guían las decisiones durante el desarrollo del proyecto. Siguiendo con el diseño conceptual, para la configuración de la aeronave, las configuraciones tandem, ala voladora y canard fueron descartadas por la nula experiencia del equipo y el no tener un historial favorable en otras competencias. La configuración biplana fue descartada por su alto peso vacío y el impacto negativo por la restricción de altura en la eficiencia de las alas. Como resultado, la configuración de monoplano convencional fue elegida, ya que representa la mayor oportunidad de viento y menor peso vacío. Dando paso al diseño preliminar, los análisis de desempeño del sistema eléctrico fueron diseñados considerando los requerimientos de competencia y las condiciones atmosféricas de Guadalajara. Se seleccionó una configuración puller sobre una pusher en base a experiencia del equipo e interferir menos con los demás componentes de la aeronave. La selección de motor se enfocó en maximizar el empuje estático dentro del límite de potencia, llevando a cabo un proceso iterativo con simulaciones en ECOUT y Extended Prop Selector. Tras iteraciones, un Scorpion fue elegido por presentar un empuje estático hasta 10.5% mayor frente a otros modelos evaluados. Curvas de empuje versus velocidad aerodinámica fueron analizadas para distintas palas con el board seleccionado, eligiendo una hélice de 2210 al tener mejor relación empuje-eficiencia. El sistema eléctrico se diseñó para maximizar la eficiencia propulsiva bajo el límite de potencia, seleccionando una batería Gen 6, un Hobby Wing Skywalker y un imitador comercial. Además, se integró una batería secundaria independiente para el sistema de control y se dimensionó el cableado con un factor de seguridad de 1.5, buscando garantizar la seguridad operativa. Con la definición de la configuración de aeronave y el sistema de propulsión, fue realizada la optimización multidisciplinar mediante el algoritmo genético desarrollado por el equipo en MATLAB, incluyendo módulos de aerodinámica, estructuras y desempeño para la generación de diseño alar que maximiza la punción de vuelo. Las configuraciones alares generadas del MDO fueron evaluadas en eficiencia aerodinámica y desempeño en vuelo, de las cuales la configuración A fue seleccionada por presentar el mayor CL en crucero junto con una envergadura menor que las demás alternativas. La selección de perfil aerodinámico fue realizado mediante análisis TOPSIS, seleccionando para el ala el S1223 y para el empenaje el AG35 y el NACA 0009. Se definió el estabilizador horizontal como punto más alto para evitar el downwash del ala y aumentar la eficiencia. Esto llevó a la selección de una configuración semi-H invertido debido a que los verticales hacia arriba superarían la altura máxima permitida y un solo vertical con orientaciones abajo compromete el ángulo de despegue. El estabilizador horizontal fue dimensionado siguiendo la metodología de Sadri, con el fin de reducir peso vacío. El estabilizador vertical se dimensionó minimizando su envergadura para evitar choque en despegue. Las superficies de control se dimensionaron con la metodología de Sadri de acuerdo con los criterios de controlabilidad. Los alerones usando un 20% de la cuerda logrando un giro de 30 grados en 0.59 segundos. El timón se definió con un área equivalente de 38% del vertical, mientras que el elevador se ajustó a la envergadura completa del estabilizador horizontal, representando el 27.7% de su superficie. Se estableció un margen estático del 14.8%, situando el punto neutro 34.6% de la cuerda media aerodinámica. El análisis longitudinal arrojó una pendiente de momento de cabezón negativa, asegurando una fuerte tendencia restaurativa ante perturbaciones.
En el eje lateral direccional, el dimensionamiento del vertical resultó en coeficientes de estabilidad positivos, cumpliendo con los criterios de renovabilidad de SADRE. La respuesta dinámica fue evaluada para asegurar controlabilidad en todas las fases del vuelo. El modo de periodo corto presenta una estabilización rápida de 0.92 segundos, mientras que el modo de fugoide mantiene oscilaciones amortiguadas que facilitan el trim en crucero. El modo de alaveo alcanza el equilibrio en 0.23 segundos, garantizando una respuesta inmediata a los manos del piloto y una mitigación eficiente del efecto de dodge-stroke ante ráfagas laterales. Para disminuir el peso vacío, se optó por una estructura reticular sobre una monocasco. Para ello se realizaron pruebas de nodos con distintos materiales evaluando peso y resistencia. La selección final consistió en varillas de fibra de carbono con hilo de aramida. La armadura y los nudos cumplen con los esfuerzos previstos, con un factor de seguridad de 2.5, y el peso respecto al año pasado se redujo en un 63%. El fuselaje se dividió en 3 secciones críticas y se optimizó el uso de material. Se realizó un análisis de cargas para obtener la fuerza de arrastre y de levantamiento máximo, y se obtuvo el momento torsionante, siendo input para el dimensionamiento de las vigas. Se desarrolló un código en MATLAB que, usando las cargas y la base de datos de materiales, generó opciones de vigas con estimaciones de masa. Para el ala compuesta se evaluaron una viga sólida cuadrada, descartada por peso, una viga ni, rechazada por baja eficiencia a torsión, y una caja hueca rectangular, seleccionada por su equilibrio entre ligereza y rigidez. La manufactura se basó en procesos enfocados en repetibilidad y precisión dimensional, considerando disponibilidad de materiales y viabilidad técnica. El área de calidad implementó registros y trazabilidad en cada etapa, monitoreando el peso y la dimensión de componentes. Se utilizaron JITs para asegurar la alineación y el control geométrico en fuselaje, ala, empenaje y ensamble final. El primer prototipo fue manufacturado con materiales de bajo costo que no comprometieran la integridad estructural. Esto permitió probar el concepto en una etapa temprana del proyecto, permitiendo hacer ajustes y mejoras. Fueron validados en vuelo los análisis de desempeño y estabilidad, y se planificó la manufactura de los aviones de competencia, de acuerdo con tiempos reales de ensamble y mejoras en el proceso, incluyendo procesos de materiales compuestos como laminados asistidos por vacío y uniones estandarizadas, permitiendo optimizar materiales mediante cortes asistidos. Durante las pruebas de vuelo del primer avión de competencia, hubo una falla estructural en el ala, lo que llevó a un análisis para identificar las causas mediante un diagrama de Ishikawa, identificando como causa raíz un error de comunicación entre estructuras y manufactura, lo que llevó a implementar un control más estricto del flujo de información para mitigarlo. Marcando el inicio del diseño detallado. Se revalidó estructuralmente las vigas de ala y empenaje mediante análisis femenansis, con lo que se comprobó la funcionalidad y seguridad de la viga. De igual forma, fueron validados el fuselaje y tren de aterrizaje. Los cambios en el material utilizado permitieron una reducción del peso vacío en el avión de competencia de un 29% con respecto al prototipo. En aerodinámica, se evaluó el uso de embrace mediante análisis CFD. La mejora en el levantamiento de las opciones analizadas no compensaba el aumento de peso, por lo que fueron descartadas. La prueba de arrastre fue obtenida mediante análisis BM2 en XFDR5 a múltiples ángulos de ataque. Dichos datos fueron usados en los análisis de desempeño, demostrando un comportamiento aerodinámico eficiente y competitivo para las misiones de vuelo. En pruebas de vuelo se utilizó la escala Cooper-Harper para evaluar la controlabilidad, lo que derivó en un aumento de la cuerda de timón para mejorar la utilidad direccional. Nuevos análisis dinámicos y estáticos confirmaron la estabilidad de COD, consolidando la eficiencia del diseño final. El análisis de desempeño basado en la metodología de Anderson confirmó que la aeronave cumple con los límites de despegue y aterrizaje establecidos, demostrando un desempeño seguro y acorde a los requerimientos operativos en ambas fases críticas del vuelo. Para la versión experimental, se integró una computadora de vuelo Pixel 4 con sensores GPS, PITOT e IMUS. La telemetría en tiempo real permitió confirmar la exactitud de nuestros análisis en consumo energético, estabilidad y velocidades características en cada etapa de vuelo, variando el punto de operación de 850 watts en condiciones de competencia. El desarrollo de este proyecto fue posible gracias al apoyo institucional de la UNAC y nuestros apreciados patrocinadores. COD es el resultado de una integración disciplinada de ingeniería, manufactura y gestión de riesgos, el cual simboliza lo preparados que estamos para alcanzar nuevas alturas con innovación y trabajo en equipo, porque cuando you fly, we fly. Muchas gracias. Ok, perfecto. Tenemos un tiempo de 9 minutos 10 segundos. Felicidades, estamos dentro del tiempo. Confirmando con el resto de los jueces, tenemos un tiempo similar. Ok, perfecto. Sí, correcto. Entonces, perfecto, muchas gracias. Felicidades, muy buena presentación. Entonces, procederíamos a la parte de preguntas y respuestas. Me gustaría arrancar la sesión de las rondas con el ingeniero Francisco Arriola. ¿Qué tal? ¿Tenemos alguna duda o pregunta, ingeniero? Sí, bueno, son unas cuantas que me surgieron.
Pero primero que nada, bueno, los quiero felicitar porque pues llevaron el proyecto un poquito más allá con problem solving. Muy bien. Esa es una muy buena, pues es algo muy bueno, ¿no? Reconocer tus errores y trabajar para poder enmendarlos. Y bueno, que ahorita, dado el suceso del inicio, no se notó un cambio entre el presentador, digamos que iba a ser el original contra el suplente, digamos. Entonces eso quiere decir que están preparados todos y participaron todos en el desarrollo de la aeronave, ¿va? Entonces, pues, felicidades por eso. También yo los quiero felicitar, me voy a ir un poquito al reporte porque no lo pusieron en la presentación, por su diagrama de la envolvente de vuelo, que creo que es de los primeros equipos que veo que el factor de carga corresponde a lo que se calculó y a lo que se analizó. Muy bien. Solo tengo unas dudas, ¿ok? Una de las dudas es, ¿por qué la velocidad crucero es menor a la de maniobra? Esa sería la primera, en la envolvente de vuelo. Les voy a hacer las tres preguntas de jalón, ¿va? Esa es la primera. La segunda es, ¿por qué escogieron Kevlar para las uniones? Ah, y la tercera es, bueno, al ustedes mencionar los criterios de falla, usan SciHill, pero ¿por qué si se sabe que SciHill es un método o es un modo de un failure analysis que es independiente del modo de falla? Y aquí, pues como es reticular la estructura, pues sí te interesaría saber si es tracción o si es compresión. Esas son mis La tres primera preguntas. Adelante. pregunta la contestará Fer Ferreiro por parte de estructuras. Ay, no sé si tengas prendido tu Hola, ¿qué tal? Buen día, yo soy Luis micrófono, Fer. Fernando Ferreiro. Ah, ok, muy bien. Luis Listo. Fernando Ferreiro, ¿verdad? Nombre Ajá. completo. Ok, déjame buscarte. Mientras puedes Sí, seguir sí hablando. está. Ok, Está. bien. Ujú. Espera, es que no. Un momento, Sí, es que no escucho la voz. Perdón. sí está adelante. Hola, la pregunta la va a estar contestando mi compañero Gonzalo Martínez. Me parece que es la primera pregunta. Y adelante. Sí, Buenos días, ¿qué tal? Ay, no se ve bien. ¿Ahí me escucho bien? hola, hola, sí te escuchas Perfecto. bien. Bueno, en el caso Sí, del adelante. envolvente de vuelo, sí fue un error ahí. La velocidad de crucero debería ser adelante de la velocidad de maniobra. Y bueno, sí la consideramos como tal. Sí fue un error más que nada en la graficación del envolvente de vuelo en este caso. Ok, va que va. Sí. Entonces, bueno, la siguiente pregunta, ¿sí recuerdan cuál era? ¿Por qué Kevlar en las uniones? ¿Quién nos ayudaría a contestar esta pregunta? Buenos días. Voy a contestar la pregunta. Mi nombre es Aria, por parte de estructuras. Respecto con las uniones, se realizaron distintas pruebas con diferentes materiales, las cuales fueron sometidas a esfuerzos de tensión. Y bueno, la selección de uniones de aramida se basó en la eficiencia estructural, ya que la unión ofrecía la mejor relación de resistencia a peso. Ok, bueno, ahí como comentario, la aramida casi nunca se usa para ese tipo de cosas. Es más el carbón, porque la aramida tiene mejor resistencia al impacto, ¿va? No tanto a la tracción ni a la compresión, pero está bien. Y bueno, la tercera pregunta es, ¿por qué al Sí, ustedes... sin Sí, embargo, nuestras pruebas físicas pues demostraron que la aramida era nuestra mejor opción. sí, ahí una de las dudas que me salió cuando leí su reporte es, ¿bajo qué ASTM o bajo qué tipo de pruebas se regularon o si fue una prueba, digamos, de experimento en casa, ¿no? Que también depende, depende mucho el resultado.
Sí, Pero, fue experimental. ok, va que va. Digo, felicitaciones por eso, porque también es importante salirse de la zona de confort, ¿no? Y la otra es, bueno, sus criterios de falla. ¿Por qué escogen Side-Hill? Side-Hill es un criterio de falla que no toma en cuenta la matriz, no toma en cuenta la resina como tal, porque no es un modo de falla dependiente. O sea, más bien es un modo de falla independiente de lo que esté sucediendo. Entonces, ¿por qué escogieron ese? Hola, hola, ¿qué tal? Aquí Emiliano Barajas por parte de estructuras. La estructura reticular usamos método de nodos para ver los esfuerzos axiales, compresión y tensión. Sin embargo, el criterio de falla de Side-Hill lo usamos para los compuestos que están laminados. En este caso, la sujeción de alas y también para el tren de aterrizaje. Ok, va, muchas gracias. Sería todo de mi parte. Ok, gracias. Ingeniero maestro Rafa. Bien. Sí, bueno, gracias. Como comentario, esto que hicimos, hay un dicho que dice que más vale un rato colorado que 1000 descoloridos. Considérense afortunados que no les bajamos todos los puntos de la presentación. Bueno, a mí me gustaría felicitarlos por su reporte. Creo que en la parte metodológica, abordando los problemas de control y dinámica, han evolucionado y sobre todo la parte metodológica, yo creo que tienen buenos rumbos, ¿no? Eso me gusta bastante. Su reporte fue claro en ese aspecto. Eh, También me gustó ver las metas que ustedes tuvieron de estabilidad y control y cómo pues realizaron vuelos antes de dar por sentada que la aeronave era volable, ¿no? Y pudieron corregir. Eh, Solo hay detalles muy pequeños, por ejemplo, por ahí tienen una simulación en el pitch, ¿no? Grafican Q contratiempo y empieza en unidades de -200, ¿no? La gráfica. Este, -200, ¿qué? Si están graficando Q contra T. No sé si me lo puedan responder. Es la condición inicial que ustedes le ponen, pero quiero saber por qué -200. ¿Y qué unidades tiene? Porque no tiene unidades esa gráfica. ¿Quién nos podría apoyar a contestar esa pregunta? Esta pregunta será contestada por mi compañero y capitán del equipo, Giovanni. Hola. Sí. Para esta pregunta, en esta gráfica, lo que analizamos es precisamente la posición contratiempo. Pero como se hace el análisis en XWR 5, nos arrojó los datos desde esa posición. Ok, ok. Es por XFLR5. Bien. Exactamente. Bueno, tenía yo Sí, fue esa por el duda. ploteo de la gráfica. Ok, tenía yo esa duda y está bien. Veo que ustedes manejan MATLAB. Entonces, no se vayan con lo que les plotea nada más el XFLR5, igual y nada más escupe valores. Y a mí me saltan los valores que escupe, ¿no? Como ingeniero. Entonces, les invito a que si van a hacer ese tipo de gráficas, pues usen MATLAB, ¿no? Y ustedes establezcan sus condiciones iniciales porque pues eso hace ruido. 200 que. Y bueno, yo diría 200 grados por segundo, ¿no? Va. Y ya por último, porque no quiero consumir mucho tiempo, bueno, ustedes no pusieron en el reporte que utilizaron sistemas de grabación de vuelo, ¿no? Lo pusieron aquí, a lo mejor no les dio tiempo a ponerlo en el reporte. Los invito a que si lo ponen en el reporte estaría bastante bien. Y aquí en la presentación ustedes pusieron una gráfica que es el pitch contra el tiempo y que ustedes muestran cómo amortigua la respuesta. Estaría bien que ustedes buscaran graficar eso mismo, pero con sus datos de vuelo, ¿sale? Hay que meterse un poquito a cómo el PixHawk graba datos, cómo los puedes bajar
del ArduPilot y cómo puedes ir encontrando el dato que necesitas. De ahí en fuera, felicidades compañeros, no tengo más que agregar y aguas con las gráficas, nada más. Muchas gracias Ok. por sus comentarios. Gracias. Le cedemos la palabra al ingeniero Edgar Cisneros. Sí, ¿qué tal chicos? Buen día. Me uno a las felicitaciones en cuanto a la presentación. No notamos una diferencia o algún contratiempo en ella. Entrando en materia, me gustaría conocer, yo les voy a hablar un poco del tema de desempeño y de aerodinámica. Leyendo su reporte, me topé con ciertas inconsistencias que me gustaría que me aclararan. La primera, ¿cuál es la velocidad de pérdida de su aeronave? Hola, esta pregunta va a ser contestada por mi compañera Angélica. Hola. Perdone. Sí, la velocidad de pérdida se fue un error de ploteo en el reporte, se actualizó después a 1043, que es consistente con nuestro diagrama del envolvente de vuelo. Excelente. ¿Por qué lo pregunto? Porque en los gráficos y en los cálculos que me presentaron, encontré al menos 3 valores, ¿no? Que son inconsistentes con los datos que me estás comentando. Entonces, yo les sugiero tengan consistencia con los datos presentados en general. En general noté quizá una falta de comunicación. Me gustó que lo pusieran en la presentación como un reproceso que hicieron, y la identificación de esa área de oportunidad es muy, muy importante, pero al momento sigo sin claridad de cuál es verdaderamente la velocidad de Stoll en este caso, ¿no? Entiendo que hicieron pruebas, eso juega mucho a su favor. Entiendo que simularon un vuelo, entonces eso es bueno, se puede siempre rectificar, pero pues tengan mucho cuidado con ese tipo de detallitos, ¿no? Soy quisquilloso porque ustedes son el campeón vigente y nada más. Eso es lo que tengo que decirles. Buen trabajo, chicos. Espero la estén pasando bien. Gracias. Nada más les recuerdo también que si van a responder, abran la cámara, por favor. Justo, era el comentario que iba a hacer. Listo, perfecto, gracias, ingeniero Edgar. De mi parte, primero una felicitación. Por primera vez estoy viendo parte de integración en el proceso de ingeniería. Veo que hicieron una matriz de decisión, veo que pusieron ahí la parte del Ishikawa, parte de los procesos de problem solving, lo cual a mí me da mucho gusto. Veo que ahí hay una reingeniería. Solamente me gustaría que me contestaran a nivel manufactura cuál fue esta reingeniería. Me comentaron en el Ishikawa que hicieron una correlación entre estructuras y no recuerdo cuál es la otra área, pero hicieron ahí una interacción. ¿Cuál es el resultado de? No sé quién me pudiera contestar eso. En el momento de hacer el Ishikawa hicieron su análisis y cuál fue el resultado, qué reingeniería vimos y cómo la representaron a nivel ya sea manufactura o cálculo. Igual nada más sería que se presentara y abriera su cámara, por favor. Esta pregunta la va a contestar Alex Villalobos por parte de calidad. Ok. Sí, ¿se me escucha bien? Sí, nada más dame un segundo. ¿Sí estás en la lista? Sí, está Alejandro Villalobos. Ok, perfecto, adelante. Sí, como por parte del área de calidad,
para nosotros mitigar este Hay que riesgo, lo que abrir implementamos. cámara. Ok. Sí, está me aquí la parece que sí cámara. estoy. Ok. Sí, lo que nosotros implementamos fueron los procedimientos operativos estándar para todo el tema de evitar y mitigar este mismo riesgo, y también las instrucciones de trabajo se implementaron como tal en el área de manufactura. Ok. Se implementaron en el área de manufactura, pero ¿cuál fue la reingeniería? O sea, hablamos de ahorita de materiales compuestos, ya comentó el ingeniero Francisco que tenemos el Kevlar y que lo más recomendable sería en esa parte fibra de carbono, pero en este momento, ¿qué fue lo que se reflejó? Esta pregunta la va a contestar mi compañero Carlos de Estructuras. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los jueces. Bueno, tal cual, en realidad la parte que sucedió es que se presentó la falla por una manufactura errónea. Se manufacturó con las dimensiones erróneas, entonces es ahí en donde entra precisamente esta parte de calidad, en donde pues realmente las próximas manufacturas llevaban ya hojas de proceso y de operaciones específicas para asegurarse que precisamente no volviera a suceder un error así. No hubo un error de dimensionamiento, sino hubo un error de manufactura. Las dimensiones de manufactura fueron erróneas y es por ello que sucedió eso. No sé si respondí su pregunta, juez. Sí, eso me genera más preguntas. Ok. Al decir error de manufactura, ¿cuál cambiamos? ¿Cuál fue el cambio? ¿Cambiamos Sí, ok. el material? ¿Qué fue el cambio? No, el material realmente era el mismo, lo que cambió fueron las dimensiones. Las dimensiones que el departamento de estructura sacó fueron unas, mientras que el manufactura utilizó dimensiones menores. Por ello fue que se presentó la falla. Entonces, digamos, las futuras piezas manufacturadas en este componente ya fueron seguidas por completo, siguiendo un sistema de trazabilidad por parte del área de calidad y, por supuesto, al final una verificación de componentes para darse cuenta de que realmente tuvieran las dimensiones adecuadas. Ok, perfecto. Vale, te agradezco. Voy a cerrar la parte de rondas, preguntas y respuestas. Gracias, los felicito. Tengo una siguiente duda, tiene que ver a nivel equipo. Por la parte de la presentación ya lo culminamos. Sin embargo, ahorita en las respuestas del ingeniero Francisco, una de sus compañeras contestó que es de nombre Aria. Nada más quiero saber si es el nombre correcto. Saria es el nombre. ¿Cómo? Saria Valdés. Inicia con Z su nombre. Saria Valdés. Ah, ok. Saria Anaí Valdés Espinosa, ¿verdad? Sí, es correcto. Sí, está. Ok. Yo nada más era para corroborar que estuviéramos en la lista y estuviéramos conforme al arreglo. ¿Va? Listo. Pues bueno, les agradezco mucho. Felicidades. De verdad, buen proyecto. Creo que nos quedamos con un buen sabor de boca y los felicito. Como por ahí comentó uno de los jueces, son el equipo campeón. Por eso, como cada año les exigimos más, porque pues es quienes ponen ese tipo de vara alta y pues con base en eso se les evalúa, y con eso pues muchas gracias por su participación. No sé si los jueces tienen algún otro comentario. De lo contrario, estaríamos cerrando la participación. Muchas gracias, buen día y felicidades, equipo.